bueno y misericordioso, que tus oídos están atentos, Señor, a las clamor y a los oídos de los justos, Padre bueno. Gracias, poderoso Padre, delante de tu presencia, Señor, y delante de tu pueblo, Señor mío, presento esta palabra, oh Dios, para que no sea yo, Señor, el que hable, Señor, que sea tu Santo Espíritu, poderoso Dios, que así como yo fui bendecido y edificado con ella, Padre, que tu pueblo también pueda ser bendecido, Señor, pueda ser edificado, oh Dios Todopoderoso. Glorifícate en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Vamos a ver. Dice así, si me pueden poner porfa el título, si está amable. Dice así la palabra: las pruebas, aumento de mi fe. Y podríamos a veces preguntarnos qué relación puede tener las pruebas con la fe, ¿verdad? La fe, las pruebas son necesarias. A veces son necesarias para el crecimiento de nuestra fe, ¿verdad? Muchas veces en nuestro sentido común, en nuestra humanidad, decimos: Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Verdad? Pero es porque Dios mismo está trabajando en nuestras vidas para que vayamos creciendo como hijos de Dios, ¿verdad? Ok, si gusta ponme el versículo. Los puntos que vamos a tratar, quiero dar una breve enseñanza para luego poder llegar a centralizarme en el mensaje que el Señor me dio, pero quiero usar como base primeramente una enseñanza, una breve enseñanza acerca de la fe, y quiero tocar puntos de cómo nace la fe, qué es la fe, cómo aumentar mi fe y cómo ejercer la fe en las pruebas. Espero en el Señor que pueda redimir el tiempo. Dice la palabra así, Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y efectivamente, cuando vinimos a los pies de Cristo, cuando nos lo aceptamos a Él, creímos en Él. En ese momento fue por fe que nosotros nos acercamos al Señor. Por fe, porque creímos de que esa era la respuesta que podía estar para nuestras vidas cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Vinimos al Señor por fe. Por fe, porque ya el Espíritu nos inquietó y por fe creímos en Él, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, ahí por medio dice, la fe es por el oír. ¿Qué escuchamos? Escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí entonces vino la fe a nuestras vidas. Pero quiero que ponme el versículo siguiente para ver algo más profundo acá, ¿verdad? Y dice así: así pues la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. O sea, cuando en ese momento fue cuando que nació nuestra fe. Cuando estábamos en el mundo no existía una fe, porque no creíamos en Cristo, ¿verdad? O sea, la fe nació en el momento que nosotros vinimos a los pies de Cristo. Ahí, en ese momento nació nuestra fe. En ese momento nuestra fe fue como un granito de arena, ¿verdad? En ese momento nuestra fe fue como un bebé recién nacido, ¿verdad? Pero así como un bebé recién nacido necesita su leche espiritual, necesita su alimento sólido. De la misma forma, la fe en nosotros tiene que ir creciendo para que nosotros como hijos de Dios podamos crecer, ¿verdad? Para que entonces pueda el Señor llevarnos a mayores profundidades, pueda llevarnos a mayores alturas, pueda someternos a pruebas, para que entonces por medio de esas pruebas nosotros podamos tener ese crecimiento como hijos de Dios. Entonces, la fe es necesaria para crecer como hijos de Dios. También la fe es necesaria para poder crecer en autoridad. ¿Qué tipo de autoridad? Autoridad espiritual, ¿verdad? La que nos da el Señor a nosotros como hijos de Dios, porque dice su palabra que el Señor a nosotros nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿verdad? Cuando el Señor dice que el Señor descendió a las partes más bajas, dice, y que subió, si no es, y que primeramente había descendido a las partes más bajas de la tierra, pero dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y subió por encima de los cielos. A nosotros nos puso en una posición
de autoridad semejante a la de Cristo, por encima de todo principado, toda potestad, todo gobernador, todas las tinieblas. ¿Para qué? Para que podamos soportar todas esas pruebas, ¿verdad? Entonces ahí nosotros, conforme nosotros vayamos creciendo, vamos a crecer también en autoridad espiritual. Vamos a crecer como hijos en Cristo Jesús, ¿verdad? Para que entonces ya no seamos llevados por toda corriente de este mundo, para que entonces con las pruebas no volvamos a ver atrás, sino como dice la palabra, que una vez que pongamos nuestra mano en el arado, que ninguno que pone su mano en el arado vuelve atrás, ¿verdad? Es necesaria que las pruebas sean para que nosotros como hijos de Dios podamos permanecer, arraigarnos firmes en esta casa y no seamos fluctuantes, no seamos de doble ánimo, no seamos inconstantes en nuestros caminos, no seamos de los que los convertimos y luego volvemos atrás y nos devolvemos al mundo. No, es necesaria la fe para que nosotros como hijos de Dios crezcamos en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entre más fe tengamos, más autoridad vamos a tener. Mientras nuestra fe sea pequeña y no crezca y yo me mantenga como un niño espiritual, ¿verdad? Como un bebé espiritual y me mantenga con leche, con la leche espiritual, no voy a poder entonces tener mayor autoridad. Voy a seguir siendo una persona, un niño espiritual. El Señor no puede sobremeterme a pruebas más fuertes, ¿verdad? Las cuales son necesarias, ¿verdad? La fe nos va a permitir a nosotros estar por encima de toda adversidad, ¿verdad? La fe va a ser necesaria también para poder soportar las pruebas. Aunque las pruebas y las adversidades son necesarias para crecer, son necesarias ambas para crecer nuestra fe. Entonces, ponme el versículo siguiente, por favor. Miren ese versículo. Creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Hasta podemos sabérnoslo de memoria. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Dice más adelante, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Pero quiero enfatizar lo que dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué difícil poder decir, tener una sonrisa de oreja a oreja cuando usted está en una prueba, ¿verdad? ¿Me explico? A no ser que uno la finja. Pero normalmente cuando uno está en pruebas es muy difícil decir que tengo un sumo gozo. Un gozo constante, un gozo genuino, un gozo pleno, ¿verdad? Un gozo sumo, que sería la palabra, o sea, un lleno de gozo, que me siento lleno de gozo, ¿verdad? Porque estoy en las pruebas, ¿verdad? Es difícil, o sea, difícil tener una sonrisa cuando uno está en pruebas. Normalmente uno podría estar cabizbaja, uno podría estar un poco decaído, ¿verdad? Pero la palabra nos dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Ponme el siguiente, por favor. Ok, miren esta otra traducción. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Mire usted, o sea, en otras palabras, Santiago nos está diciendo, hermanos, dichoso que tenés pruebas. Eso quiere decir que Dios está trabajando en tu vida. Dichoso, hermano, que el Señor te está pasando por el fuego. Eso es que el Señor te está llevando a mayores alturas. Dichoso, hermano, por lo que estás viviendo, porque eso quiere decir que el Señor te está madurando. El Señor te está dejando te está dejando que seas niño. ¿Me explico? Eso dijo Santiago, dichoso que tiene empleo. O sea, en otras palabras, más bien preocúpese si ven que todo va bien. Algo está pasando, ¿verdad? ¿Ves? Pero dichoso que están pasando por las pruebas. Nuestra humanidad podría decir que eso no cabe en mi mente. Eso no, yo no lo logro entender, ¿verdad? Porque yo entiendo mi humanidad que todo va bien cuando estoy color de rosa, ¿verdad? Si yo tengo todas las cosas a la mano, yo puedo estar tranquilo. Y no solo me refiero en lo material, me refiero a lo que yo puedo ver, ¿verdad? Pero dice, ténganse, ¿verdad? Sean dichosos cuando
sean sometidos a pruebas de toda clase, sea cual sea cualquier prueba. Mira, no, es solamente cuando en una quincena no te alcanzó para pagar los pagos. Mira, no, a pruebas de toda clase, aunque te digan cualquier diagnóstico, aunque te digan cualquier cosa, aunque te botaron del brete, aunque lo haya, o que estés pasando, aunque se te murió la abuela, aunque te digan, mire, usted en 3 meses se va a morir, pues manténgase dichoso. Qué dichoso que está pasando por esas pruebas, ¿verdad? Eso quiere decir, el Señor me tiene en el fuego, ahí me está puliendo, me está perfeccionando. ¿Qué le dijo Pablo? ¿Qué le dijo el Señor? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿verdad? Ahí se está perfeccionando el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos nosotros en medio de esas pruebas? A estar afligidos, ¿verdad? Hermano, ¿cómo estás? Ay, hermano, usted mira cómo yo estoy, ¿verdad? Entonces, otro hermano que está recién llegando a los pies de Cristo, wow, y eso será de hombre, yo mejor no quiero ser cristiano, olvídate, ¿verdad? Pero si yo estoy en medio de una prueba, de una adversidad, hermano, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios, hermano, confiando en el Señor, esperando en Él. Es verdad, estoy en pruebas, es verdad que puedo estar pasando esto, me pudieron haber dicho esto, pero mi confianza no está en eso. Yo sigo creyendo en el Señor. Dice la palabra que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Porque me mantengo como viendo al invisible. Yo no miro lo que mira el hombre. Yo no miro la realidad, mi realidad. No me apego a mi realidad. Me apego a lo invisible. Eso es movernos por fe. Eso es movernos por fe. Entonces yo voy a mantenerme dichoso. Pues ya saben que su fe, ¿verdad? Es puesta a prueba. Es puesta a prueba. Ustedes aprenderán a soportar con fortaleza. Con fortaleza, dice, no van a aprender a soportar a la cañona, no, con fortaleza, ¿verdad? Pero tenemos que hacer nosotros, dar el primer paso. ¿Cuál sería el primer paso? Yo me mantengo siendo dichoso. ¿Cómo tengo yo el sumo gozo? Demostrándole al Señor que la prueba no me está venciendo. Demostrándole al Señor que sea cual sea lo que estoy viviendo, Señor, yo confío en ti. Señor, yo sigo esperando en ti. Entonces, ahí le estoy mostrando al Señor que estoy con sumo gozo. Eso sería un verdadero sumo gozo. No una sonrisa de oreja a oreja. No una apariencia, ni decir bien por bien. No, ¿verdad? Es que a pesar de lo que sea, a mí eso no me conmueve. Esa no es mi realidad. Esa es la realidad humana. Esa es la realidad natural. Pero yo vivo una realidad sobrenatural, una realidad que está por encima de lo natural. Por eso se llama sobrenatural, porque está por encima. Porque mi confianza está puesta en las cosas de arriba. Mi confianza está puesta en el Creador que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Sea la luz y fue hecha la luz, ¿verdad? Entonces yo me mantengo siempre como mirando a lo invisible. Muy bien, dice entonces. Voy a entrar al punto, ¿qué es la fe? Me pones el versículo siguiente, si es tan amable. Dice así, todos conocemos Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos nos sabemos el versículo, todos lo recitamos de memoria. Hermano, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Señor, ¿usted me puede explicar cómo es eso? Ay, no sé. La palabra dice la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no entendemos. Es como un cassette, ¿verdad? Vean. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. ¿Verdad? O sea, estoy convencido en una realidad que en este mundo físico no está, en este plano físico no está, pero por la fe tengo una seguridad de que hay algo que yo estoy esperando para que se materialice por fe en mi plano físico. Existe por la fe, yo lo veo. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo ahora, pero tengo una convicción de que yo lo veré.
porque eso es moverme por fe, ¿verdad? Ay, mi hermano, usted ahora sí se volvió loco, pues de ahí. Pero eso es la fe. Ese es el significado de la fe, ¿verdad? Estar convencido, en otras palabras, de esperar algo que usted necesita, ¿verdad? Pero que en estos momentos no lo tiene. Pero usted por la fe cree que vendrá sobre su vida. Un ejemplo, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitas tú, hermano? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas, Henry? ¿Qué necesita Diana? ¿Qué necesita este hombre? Sí. ¿Qué necesita el hermano Roger? ¿Qué necesita Roberto? El hermano Beto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos trabajo. Necesitamos, es más, un milagro que Dios nos haga. Necesitamos respuesta a una petición. Estoy sin trabajo y necesito un trabajo. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué tengo que hacer por la fe? Me visualizo ya que estoy trabajando. No tengo trabajo, Señor Padre, pero ya me veo trabajando. Señor, yo quiero este trabajo y me veo trabajando por la fe. Estoy pidiéndole a Dios por un esposo, pues me veo ya casado, me veo ya casada. Yo me siento casada, ¿verdad? ¿Me explico? Señor mío, se me vino la demanda entera encima, ¿verdad? Me veo ganando esa demanda por la fe. Yo me estoy visualizando la realidad de lo que es la fe. Eso es la fe. ¿Me explico? Me visualizo, me veo, ¿verdad? Con seguridad de que va a venir algo que en estos momentos no existe, pero por la fe, si yo lo sigo creyendo, se va a cumplir y materializar en mi vida. Así de fácil. A la mente humana, a nuestra razón, eso parece medio chiflado, ¿verdad? Si soy de los que me voy a cuestionarlo mucho, eso no cabe, no ocupa un lugar en mi mente. Pero yo por la fe empiezo a ver las cosas que no son como si fuesen. No tengo trabajo, empiezo a ver mi trabajo como si ya fuese, ¿verdad? Sea lo que yo esté necesitando, solo tú, solo yo lo sé, sabemos qué podemos estar clamando, cuáles son nuestras peticiones, cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestros anhelos, qué quiero llegar yo a hacer. Empiezo a visualizarme y me imagino en mi mente ya viviendo eso. Me lo imagino, eso que yo estoy pidiéndole al Señor. Ya por la fe lo creo. ¿Explico? Pero ¿cuál sería lo contrario de la fe? Uy, Dios mío, estoy sin trabajo. ¿Quién sabe? Capaz que ya como está la cosa todo el año, yo creo que me voy a quedar sin trabajo. Un ejemplo, ¿verdad? Sea cual sea lo que podamos estar viviendo por la fe, yo tengo que moverme en fe. Es más, es un mandato, porque el Hijo de Dios tiene que vivir la palabra tal y como es. Entonces yo vivo por fe o vivo apoyándome en mi propio brazo. Tengo las dos opciones. ¿Qué quiero ver? Vivir por fe. Ok, eso es el significado de la fe, ¿verdad? Hay otra versión que dice, no está ahí, pero dice, la fe es garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos. O sea, la fe me va a garantizar a mí, en otras palabras, lo que yo estoy esperando. Si yo lo vivo por fe, si yo lo creo por fe, entonces la fe me da garantía de que voy a recibir lo que estoy esperando, ¿verdad? Ponme el versículo siguiente, por favor. Dice así, y aquí quiero pasar, ¿cómo aumentar mi fe? Vean ustedes, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Vea, una fe más grande de cuando recién llegamos a los pies de Cristo. Cuando llegamos a los pies de Cristo nació la fe. Aquí ya Jesús pone un ejemplo y dice, si al menos tu fe ya fuese como un grano de mostaza, si al menos, podrías decirle a ese monte, a ese sicómoro, desarráigate, quítate en el mar
¿Cuál puede ser ese monte que puede haber en nuestra vida, que nos impide avanzar, que nos está estorbando, que yo siga caminando por fe, que pues me está estorbando, que yo me mantenga firme? ¿Qué clase de monte puede ser? ¿Qué monte yo necesito remover por fe? Pero ya la tengo mi fe ya como un grano de mostaza. Y vamos a ver que más adelante el grano de mostaza se convierte en poca fe, ¿verdad? O sea que la fe tiene que seguir creciendo. Quiere decir que la fe tiene sus niveles, ¿verdad? Pero ya aquí Jesús dice, si por lo menos ya la tuvieses como un grano de mostaza, ¿qué clase de monte puede haber en mi vida que yo necesito remover? ¿Qué monte puede ser? Mi realidad. Mi realidad puede ser un monte. La realidad mía, que quiero adaptar la fe a mi realidad. No, Señor, yo tengo que vivir por la fe, ¿verdad? Un problema, el entorno, una enfermedad, prueba. Eso puede ser el monte, la misma prueba puede ser un monte, puede ser un obstáculo que yo tengo que vencer, ¿verdad? Que yo tengo para seguir creciendo, para seguir avanzando, para entonces yo poder prosperar, ¿verdad? Para poder yo caminar hacia adelante, para poder crecer. Necesito aumentar mi fe. Entonces, ¿para qué yo la necesito aumentar? Para entonces poder yo decirle a ese monte, quítate de en medio, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos tener diferentes tipos de montes, ¿verdad? Entonces yo necesito aumentar mi fe. Vayámonos al siguiente versículo, si es tan amable. Mateo 14, 22, 31. Si gustan, ahora sí pueden abrir su Biblia. Aquí sí vamos a desarrollar un poquito más. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando leía este versículo yo me imaginé a Jesús, ¿verdad? ¿Ves? Que llegó un momento y que le dijo: bueno, muchachos, aquí tenemos una multitud, ya aquí hubo de milagros, hubo sanidades, ¿verdad? Vamos a despedir la multitud. La multitud me aprieta, todo el mundo quiere estar conmigo, todo el mundo me quiere saludar. Vaya, preparen la barca, vayan ustedes adelante, ya los alcanzo, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces dice: mientras yo despido a la multitud, se van los discípulos, llega un momento que ya toda la gente se va. Y yo me imagino a Jesús en ese momento que dijo: Padre, estamos solos, ¿verdad? Señor, ese momento quiero encontrarme contigo, ir a orar. Ya los discípulos se fueron, tengo un momento para estar solo yo a solas contigo. Señor Padre Santo, yo te ruego en estos momentos, Señor, mira a tus hijos, los discípulos, mira a los apóstoles, que ellos van a ser apóstoles, Padre Santo. Señor mío Jehová, yo los mandé adelante. Viene un viento contrario sobre ellos, Padre. Ellos me han pedido a mí que les aumente la fe. Ellos me han pedido a mí: Señor, auméntame la fe, Señor mío. Señor Padre, Señor, mira ese viento contrario que va hacia ellos, Señor, envíalo. Ojalá que al menos Pedro, por lo menos, ya me vio reprendiendo al mar. Ya Pedro me vio diciéndole al mar: calla y enmudece. Ojalá que Pedro haga lo mismo. Vamos a ver cómo actúan con ese viento contrario. Señor, que no les falte la fe, ¿verdad? Jesús dice que le agarró la noche, terminó de orar, ¿verdad? Iba para la otra ribera,
Si leemos en Lucas 16, dice que Él les iba a pasar de largo, así, como diciendo, allá van en la barca, yo les paso de lado, voy a ver qué hacen, ¿verdad? Tengo que pelarles el ojo porque puede ser que les falte la fe y viene y se les hunde la barca. Y hasta que lo vieron, Señor, un fantasma, sí, yo soy. Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Pues venga, camine sobre las aguas. Muy bien, yo voy a caminar. Uy, estoy caminando sobre las aguas, pero veo el fuerte viento y yo me empiezo a hundir, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos a Pedro. Tuvo poca fe, con poca fe caminó sobre las aguas, pero con poca fe no se pudo sostener ante el fuerte viento. Hubo ya un crecimiento de fe. Ya esa fe le permitía soportar ciertas pruebas. Esa poca fe pudo soportar el viento contrario. ¿Cuántos vientos contrarios podemos estar muchas veces viviendo? Y como hijos de Dios venimos y avanzamos esa prueba, ¿verdad? Pero viene el Señor un momento y dice, perfecto, camina sobre las aguas, salte del bote, salte de esa confianza que tienes en ti mismo, empieza a caminar sobre las aguas, ¿verdad? Quedándote en el bote no vas a crecer más en fe, necesitas una prueba aún más fuerte. Ok, perfecto, empiezo a caminar sobre las aguas. Ok, veo que su fe le permite caminar sobre las aguas. Pero llegó un momento y dice, ok, ahora viene el fuerte viento, ¿verdad? Y ahí se hundió, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere el Señor llevarnos a nosotros? Que sea lo que podamos estar viviendo, estando un viento contrario contra nuestra barca, empecemos caminando sobre las aguas. Y aun que venga luego un fuerte viento, en toda clase, en toda situación que yo pueda estar viviendo, entonces yo me mantenga en fe. Si mi fe es una fe que ya mueve montañas, yo me voy a poder mantener, ¿verdad? Sea el viento contrario, sea lo que yo esté viviendo. Y es ahí donde el Señor quiere llevarnos. Entonces la fe, concluimos que realmente la fe es necesaria para crecer como hijos de Dios. Y muchas veces en nuestra razón preguntamos, ¿por qué los de afuera se la tiran tan rico? ¿Por qué los de afuera van y vienen y viven bien y gozan y hacen de todo? Y los otros como hijos de Dios estamos siempre en esas pruebas. ¿Qué dijo Pablo? Llegó un momento y dijo Pablo, he aprendido, dice, a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido. ¿Me explico? Ese aprendido es, o sea, que las pruebas le enseñaron a tener que contentarse. O sea, en otras palabras, aprendí que por medio de todas esas pruebas yo voy a tener sumo gozo, cualquiera que sea mi situación, para que entonces cuando venga la bonanza, cuando Jesucristo nuevamente venga a mi barca, ¿verdad? Yo me mantenga igual gozoso y no me apoye nuevamente en mi propia prudencia, no ponga mi confianza en la barca. Pude haber ya caminado sobre las aguas, tal vez me faltó la fe y el Señor tuvo que sacarme. Pero aunque esté en la barca, aunque no estén pasando pruebas en ese momento, Señor, aunque lo que esté pasando bien, sigo confiando en ti, sigo esperando en ti. Mi confianza no está en la barca, mi confianza no está en mi brazo fuerte, sigo creyendo en ti, Padre. Sea lo que venga, viento contrario, lo que sea, camino sobre las aguas turbias, ¿verdad? Situaciones, cualquier cosa, las necesarias para el crecimiento de nuestra fe. Si gusta, hermano Ronnie, me pones el siguiente versículo. Marcos 5, 25, 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, dice que antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud
y tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que de ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de aquel azote. Dice, y esto lo uso como referencia, dice en Lucas 6:19, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Era como una costumbre, se había desatado una costumbre en los tiempos de Jesús de querer tocarlo, ¿verdad? Dice que poder, que toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y lo sanaba a todos, ¿verdad? Entonces muchos decían, yo necesito por lo menos llegar a tocarlo a él. ¿Me explico? Jesús va camino a la casa del hijo de Jairo, ¿verdad? Y estaba esa mujer y ella dice que oyó hablar de Jesús. ¿Me explico? O sea, en ese momento nació la fe en ella. ¿Me explico? Ella antes se había gastado todo en médicos. 12 años resolviendo con su propio brazo. 12 años buscando la manera de ver quién la sanaba del problema que ella tenía, resolviendo con su brazo. ¿Me explico? Oyó hablar de Jesús, probablemente oyó y dije, no, mire, ese es el Nazareno. Muchos se han sanado con solo que lo han tocado. Le dijo esa mujer, yo necesito meterme entre toda esa multitud, ¿verdad? Si tan solo tocare. Yo me preguntaba, cuando meditando en esto, yo decía, qué raro. De verdad que mucha gente dice que la multitud le dijeron, dijo Jesús a tus discípulos. Él iba caminando, la multitud lo apretaba y todo el asunto. Y me imagino que llegó Jesús y dice, wow, dice, alguien me ha tocado. ¿Cómo, maestro? Que alguien te ha tocado. No es que la multitud te aprieta, no es que todo el mundo te quiere tocar. No, pero yo sé que alguien me ha tocado porque poder salió de mí. ¿Me explico? Tal vez muchos querían tocarlo, pero querían simplemente ver qué pasaba. O tal vez no tenían fe, ¿verdad? O tal vez su fe era un grano de arena y no jaló el poder de Dios. ¿Me explico? Pero yo le preguntaba, Señor, ¿qué hizo ella? Porque ella se metió entre la multitud. Pero ¿qué pasaba con los que estaban en la multitud? Tal vez habían unos que alcanzaron a tocarlo, porque esos no alcanzaron la sanidad. La palabra no nos habla del resto, nos habla solo de ella. Ese es el testimonio que sucedió ahí en ese momento. Y fue porque ella, lo que hablábamos al principio de la enseñanza, ella se visualizó viéndose sana. Ella dijo, porque dice así, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta versión, Reina Valera, dice seré salva, pero la más antigua dice seré sana. Quiere decir que ella ya se vio sana por la fe. Ella ya dijo, se determinó dentro de ella que si ella llegaba y lo tocaba, ella iba a quedar sana. Eso ya estaba en su pensamiento y ya lo había bajado a su corazón. Ella ya se había determinado. Ella no fue diciendo, voy a ver qué pasa, si me sano o no me sano. No, ella ya iba determinada a que ella iba a conseguir por medio de la fe algo que en su realidad no existía, pero por la fe lo iba a lograr y lo iba a alcanzar y se le iba a materializar en su cuerpo físico. Se determinó, se visualizó, ¿verdad? Muchas veces nosotros por poca fe, ¿verdad? Desistimos. Muchas veces por poca fe ni siquiera hacemos el intento, Estamos como esta mujer, ¿verdad? 12 años ahí. Seguimos con 12 años, llevamos 12 años resolviendo con nuestro propio brazo, llevamos 12 años resolviendo con nuestra propia fuerza, pero antes nos va a ir peor. Igual que la barca podía llegar a hundirse
igual como por el viento contrario. En la barca tú puedes estar, esa es tu humanidad. Pero igualmente, si tú te apoyas en tu propio brazo, tarde que temprano, te va a ir peor. Tienes que empezar a salirte de esa barca. Tienes que meterte entre esa multitud. ¿Qué clase de multitud tengo que yo atravesar para poder tocar ese manto de Jesús? ¿Qué clase de multitud, verdad? Yo necesito derribar en mi vida. La razón, mi humanidad no acepta, ¿verdad? Antes pongo la confianza en los médicos y no tengo nada con los médicos. ¿Me explico? Estoy poniendo un ejemplo. ¿Me explico? Los médicos pueden representar mi propio brazo. Eso puede representar los médicos, mi propio brazo. ¿Me explico? Lo que hablabas el otro día en una en la enseñanza. Abrimos un hueco aquí, tapamos acá, ¿verdad? Ahí sigo. Esos son los 12 años. Esos son los 12 años, pero llega un momento que me va a ir peor. Ay, Señor, ¿por qué yo no salgo adelante? Ay, Señor, ¿por qué yo no avanzo? Porque sigo en mi razón. Sigo buscando la solución en los médicos, como le pasó al rey Asa. Entonces enfermó de los pies y dice que buscó a los médicos antes que a Dios. Rey Asa, ¿verdad? Eso le pasó. Si pusiéramos como ejemplo la enfermedad, pero cuántas otras montones de cosas sigo yo resolviendo con mi propio brazo y sigo yo aplicando mi fuerza. Todo porque mi humanidad no acepta lo invisible. Todo porque mi humanidad no alcanzo a entender. Necesito ver con mis propios ojos. Necesito palpar. Necesito tocar. Necesito verlo claramente. Pero no, es viendo lo invisible. Es viendo lo invisible. Es visualizándose con eso por fe. Por fe lo hago. Por fe me visualizo lo invisible. Necesito tocar el manto de Jesús. Y quiero decirte algo y lo digo con todo temor y temblor. Y eso el Señor me lo ponía mientras yo estaba haciendo esta enseñanza. Esto es el manto de Jesús. Esto es el manto de Jesús. ¿Verdad? ¿Cuánta multitud tengo yo de tu silla acá? Puede ser que hay una gran multitud. Y el Señor me decía, ojo esto, que hay personas que muchas veces, en apariencia, ¿verdad?, no quieren humillarse aquí adelante porque los demás puedan llegar y decir, ay hermano, ¿qué puede estar pasando? Ay, ese hermano está mal. Esa es la multitud que tú tienes que derribar. Este es el lugar donde se encuentra el hombre con el Señor. Esa puede ser la multitud para muchos. ¿Me explico? No, yo quiero que me vean atrás firme. Que me vean atrás firme, que yo estoy como un hijo de Dios, estoy como una roca. Pues el Señor te puede decir, si estás firme, mire que no caigas, ¿verdad? Mire que no caigas. ¿Cuántas cosas en mi razón? No, hombre, yo estoy perfecto. Tienes que derribar esa multitud. Una multitud donde yo puedo, tal vez hasta de arrogancia. Eso, que ese mismo ejemplo que estoy poniendo, es soberbia. Es soberbia porque el Hijo de Dios dice que Dios ama el corazón contrito y humillado. Dios no lo va a despreciar. ¿Me explico? Otro ejemplo que me ponía muchas veces hermanos que tal vez necesitan venir a humillarse acá y se escudan poniendo manos, cuando ellos mismos deberían de venir a humillarse. ¿Verdad? No, yo guarde, si yo, no, es que mi posición no puede bajarse a ese nivel. Esa es una multitud que hay que derribar. Por eso tal vez estás como esos 12 años ahí, en esos 12 años de prueba, ¿verdad? Y antes te va a ir peor como esa mujer. Pero ve lo curioso, ella oyó hablar de Jesús. Y en ese momento su fe era como la de no era ni una semilla mostaza, era un grano de arena. Oyó hablar de Jesús. ¿Cuándo oímos nosotros hablar de Jesús? Hace 20 años, hace 15, hace no sé cuántos años. Y tal vez estamos ahí en esos 12 años. Ella oyó hablar de Jesús y se metió inmediatamente entre la multitud, ¿verdad? Sabiendo que tal vez la podían apedrear, porque ella podían considerarla inmunda, ¿verdad? Pero ella ya estaba cansada. Ella dijo, ya yo entendí que mi brazo no funciona. Ya yo entendí que yo no puedo seguir resolviendo con mi brazo.
Ya yo entendí que esos médicos no tienen solución para mí. Ese médico me pudo haber dicho, hermana, no, usted lo suyo no tiene solución. Muchas veces nos vamos primero a buscar la solución con nuestro brazo. Cuando vemos que ya no podemos salir adelante, entonces ahí es donde venimos a Jesús. Cuando tenemos que venir a Él primero. ¿Y qué más podría yo decirles, hermanos, acerca de esto? Tú conoces el edificio que tú mismo tienes construido, ¿verdad? Tú conoces tu casa, si está hecha sobre la roca o si está sobre la arena, ¿verdad? Y cuando vengan los fuertes vientos, si mi fe está cimentada, si las bases de mi casa están edificadas sobre esa roca, a mí no me va a derribar ningún fuerte viento. Pueda lo que yo esté viendo, porque yo digo, yo me mantengo como viendo al invisible, ¿verdad? Mi realidad me puede decir, yo puedo decir hoy, es verdad, Señor, no tengo para pagar X cosa, no tengo esto o lo que sea. Es verdad, Señor, me dieron este diagnóstico. Es verdad, me dijeron que tengo cáncer y que me quedan 3 meses de vida. Señor, es verdad, esta es mi realidad. Es verdad, Señor, me han puesto una demanda. Es verdad, Señor, me echaron del trabajo. Cualquier cosa. Es verdad, Señor mío, pero debes entender algo. Y es, aunque esa es mi realidad, Señor, Padre, tú suplirás. Yo sé, Señor, que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios es el creador de los cielos y la tierra. El Dios de lo imposible. El Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces yo me aferro a Él. Yo me aferro a Él. Aquí está el manto de Jesús. ¿Quién quiere pasar y tocar su manto? ¿Quién quiere? ¿Necesitamos tocar el manto del Señor? ¿O no lo necesitamos? Creo que todos necesitamos tocar el manto de Jesús. Creo que todos necesitamos hacer crecer y decirle al Señor, auméntame mi fe. ¿Cuántos levanten la mano? ¿Cuántos le has dicho una vez al Señor, Señor, auméntame la fe? ¿Cuántos le hemos dicho al Señor? Yo creo que todos. Creo que no entendíamos a plenitud que le estábamos diciendo al Señor. El Señor dijo, ok, perfecto, yo voy a aumentarle la fe. Usted, en otras palabras, cuando usted le dijo al Señor, auméntame la fe, usted le dijo, Señor, Padre, yo quiero crecer como hijo de Dios. Usted le dijo, Señor, Padre, yo quiero que tú me lleves a aguas más profundas. Yo quiero que tú me lleves a mayores alturas. Yo quiero que tú edifiques mi casa sobre esa roca. ¿Verdad? O tengo edificada mi casa sobre la arena, ¿verdad? O mi edificio es de heno o hojarasca, madera, ¿verdad? ¿Qué dijo Pedro? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después da su fruto apacible. Es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. O sea, habló con su humanidad, habló con su corazón, es cierto, pero entendió Pedro que después iba a dar su fruto apacible. Hermanos míos, si hoy podemos estar, tal vez no estamos en pruebas, nos sentimos gozosos, nos sentimos dichosos, ¿verdad? Dile al Señor, gracias Señor. A pesar de eso, dile Señor, gracias, porque yo sé que si hoy tengo plenitud, si hoy tengo paz, ¿verdad? Es porque el Señor también ha visto tu obediencia, es porque también el Señor ha visto que tú te aferras por la fe. Si tú buscas mantenerte en santidad, si tú buscas mantenerte en integridad, el Señor dice, Él ha dado fruto en esa área. Ha dado fruto en esa área, ¿verdad? ¿Qué nos dice también la palabra? El Señor no nos va a someter a una prueba mayor de la que no podamos soportar. Es tan misericordioso el Señor, que a pesar de eso, dice que Él va a ir derribando las fieras del campo poco a poco para que ellas no se levanten. Hay unas fieras que el Señor tiene que ir derribando dentro de nuestro interior, porque de lo contrario, si se levantan, salimos corriendo, ¿verdad? Pero que ahí donde muchas veces el Señor dice, vamos a hacerle un examencito, a ver si pasa la prueba.
Y después con todo esto ya usted ve fluctuancia, ya usted ve que no hay constancia, ya usted ve que no hay perseverancia. ¿Qué dice el Señor? Yo creo que bajarle un poquito el gas, bajarle un poquitico el gas. ¿Me explico? Pero en otras palabras, el proceso se está atrasando. Lo ideal es que nosotros como hijos de Dios vayamos, como dice su palabra, creyéndole al Señor de gloria en gloria, ¿verdad? Aquí está el manto de Jesús. El que quiera pase. Músicos pueden pasar. Vamos a ministrar un poquito la presencia de Dios. Le pedí al Señor que me diera chance para que pudiéramos. Creo que no es necesario hacer la palabra tan larga. Lo importante es el mensaje. Y lo importante es que baje a nuestro corazón y a nuestro entendimiento. Y si tú dices, Señor Padre, verdaderamente, Señor, aumenta mi fe. Muchas veces yo con mi propia boca, en mi ignorancia, he hasta blasfemado. No blasfemar contra el Espíritu Santo, pero muchas veces blasfemo. ¿Me explico? Con las cosas que hago y puedo decir. Cuando en lugar de decirle, cuando vino la tsunamita y se le murió el hijo, dice que fue corriado a toparla de camino. Y él dijo, dice mi Señor, ¿te va bien? Y ella dijo, bien. Y se le acababa de morir el hijo. Cuando llegó donde Eliseo, ella se derramó, porque en su humanidad tenía el dolor. Dijo, Señor, yo te pedí que me dieras un hijo, ¿verdad? Por la fe vino a buscar al varón de Dios, para que el Señor nuevamente volviera a levantar y a resucitar a su hijo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que no podemos vivir como vive el mundo. No podemos vivir con la corriente de este mundo. Como hijos de Dios tenemos que entender que no podemos seguir montados en la barca. Mientras yo me mantenga en la barca, voy a mantenerme en mi humanidad. Voy a seguir pensando conforme a la corriente de este mundo. Yo tengo que ser un hijo de Dios, que en cualquier momento venga el viento contrario, yo pueda caminar sobre las aguas y que no me hunda, que me mantenga viendo hacia Jesús. Camino sobre las aguas, pero sigo viendo hacia Jesús. Tengo que llegar donde Él, que Él no me encuentre de camino y me te diga hombre de poca fe, sino a pesar de lo que puedas estar viviendo, mantente viendo al Señor. Sea lo que podamos estar atravesando, sea lo que podemos estar viviendo. Como dijo Pablo, Señor Padre, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Mira lo que le dijo Jesús a sus discípulos en el libro de Marcos: tened fe en Dios, porque si dijeres a este monte, quítate de aquí y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyese lo que dice, lo que diga le será hecho. Con la boca nosotros confesamos, con la boca es con la boca que vamos también a decirle al Señor: Padre, a pesar de lo que esté viviendo, Señor, mi confianza, mi esperanza, mi sumo gozo, Señor mío, mi bienaventuranza, Señor mío, está en ti, a pesar de lo que yo pueda vivir, Padre. Gracias, poderoso Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Con la voz en el lugar.
Padre. Lavar los pies de mi Dios, saber de mi corona. Padre Señor, pasamos en medio de la multitud, amado. Junto a ti. Junto a ti. Aleluya, el Señor. Tocando, te adoramos, Señor, te alabamos, Dios. Eres digno. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Saber que mi corona es estar junto a ti. Saber que mi corona es estar junto a ti. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar, oh Dios, a pesar, Señor mío, de lo que aún podamos ser cada uno de nosotros, a pesar de lo que podamos estar viviendo, Padre, a pesar de lo que podamos estar atravesando, Señor, tú no nos vas a desamparar, oh mi Dios. Dice tu palabra, Señor, que no hemos visto justo desamparado, ni su descendencia, Señor, que mendigue pan, poderoso Padre. Y aquí mira tu pueblo, mi Dios, mira tus hijos, poderoso Padre. Mira tus hijos, Señor mío, que entre la multitud, poderoso Dios, que entre la multitud vienen a tocar tu manto, poderoso Padre, buscando respuesta, Señor mío, Jehová mi Dios. Determinados y creyendo, Padre bendito, Señor, que tú eres, Señor, nuestra fuerza, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, Señor, amado mío. Te amamos, oh Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Tócanos, Señor, tócanos, Señor. Aumentanos, Señor, la fe. Aumentanos la fe, Padre. Aumentanos la fe, Padre Santo, para que podamos, Señor mío, constituirnos amigos tuyos, Señor. Así como Abraham se constituyó amigo tuyo, Padre Santo, y fue llamado el Padre, Señor, de la fe, poderoso Dios. Padre bendito, Señor mío, aumentanos la fe. Creemos en ti, esperaremos en ti, poderoso Dios. Padre Santo, bendito, gracias, oh Dios. Oh, te amamos, Señor. Bendito seas, poderoso Dios. Gracias, amado Padre, gracias, oh Dios.